Asociación Camino Anima Mundi presenta. A ver, hay una fantasía universal, algo sumamente íntimo que casi todo el mundo alberga en algún rincón de la mente. Sí, totalmente. Es esa idea tan reconfortante de que la paz interior, o la vida espiritual profunda, solo van a florecer de verdad cuando por fin se den las condiciones perfectas. Claro, cuando todo el ecosistema acompañe. Eso es, cuando la familia por fin comprenda nuestras decisiones, cuando el trabajo sea un entorno amable y sin roces, o cuando la comunidad sea madura y las instituciones impecables. Como si la santidad necesitara un ambiente esterilizado para poder nacer, ¿verdad? Exacto. Y hoy, precisamente, nos sumergimos de lleno en una serie de textos históricos y biografías fascinantes para desentrañar todo esto. Porque la misión de esta exploración profunda es entender qué pasa cuando esa fantasía choca contra la realidad. Interior. Ver lo normal. Pues sí, pero cuando uno observa con detenimiento la historia de los grandes testigos espirituales, esa ilusión se desarma por completo. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Se cae a pedazos el mito. Literalmente. La vida espiritual seria casi nunca acontece en un mundo limpio. Ocurre en medio de un mundo mezclado, resistente, a menudo ingrato, a veces vulgar e incluso abiertamente hostil. Y esto me hace pensar de inmediato en una imagen visual poderosísima, que de hecho es el corazón de Camino Anima Mundi. Me refiero a su propio logotipo. Ujú. Quien lo haya visto sabrá que muestra una figura humana, muy serena, en una especie de movimiento de danza. Está perfectamente enraizada en el centro de lo que parece una flor o un mandala. Es un símbolo precioso. Lo es, pero lo verdaderamente fascinante es que alrededor de esa figura hay unos peces nadando, cada uno un poco a su aire, cruzando el espacio, ajenos por completo a la quietud del centro. Claro. Vale, vamos a desgranar esto. Es como si esa figura nos dijera que no hay que esperar a que el río deje de moverse o a que los peces naden en perfecta formación para empezar a danzar. Es esta la verdadera misión de lo que estamos viendo hoy. Pues fíjate que has dado con el núcleo perfecto. La tesis que la historia espiritual nos lanza a la cara es que la fidelidad no consiste en habitar una realidad purificada. ¿Vale? Consiste más bien en sostener el centro en Dios dentro de una realidad profundamente impura y caótica. Esa danza no ocurre fuera del río turbulento, ocurre asumiendo el río. Pero, a ver, pongamos un poco de contexto. Entendido que el mundo es, por defecto, hostil o al menos resistente a la belleza, ¿por qué entonces produce tanto escándalo interior cuando las cosas salen mal? ¿Por qué operamos con expectativas equivocadas? O sea, ¿por qué sorprende tanto que el entorno no coopere con algo que es objetivamente bueno? Si alguien intenta hacer las cosas bien en su empresa o ser honesto en su familia y recibe un golpe, la reacción inmediata es de sorpresa mayúscula, casi de ofensa cósmica. Pues porque creemos que la bondad tiene que ser aplaudida por defecto. Y aquí resulta muy iluminador acudir a dos conceptos antiguos y fascinantes que explican esta fricción. Me refiero al palaios y el kainos. Vale, vamos despacio aquí. ¿Qué significan exactamente? A ver, el palaios hace referencia al viejo régimen del mundo. Es la inercia histórica en la que todos nacemos. Piensa en sus reglas. Ajá. La apropiación, la sospecha constante, el deseo de autoafirmación a costa del otro. Los celos, la manipulación. Eso es. Y las instituciones, que por muy nobles que nazcan, terminan capturadas por sus propias sombras y burocracias. Ese es el tablero de juego habitual del mundo. El ecosistema por defecto. Tal cual. Y frente a eso tenemos el kainos, que es la novedad absoluta, una forma de ser totalmente distinta inaugurada en Cristo. Entiendo. Es la verdad sin fisuras, la libertad interior, una caridad que sabe poner bordes, una mansedumbre que no es debilidad sino una fuerza tremenda. A ver si lo pillo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si el mundo está tan roto bajo ese palaios, la tentación natural es o bien intentar arreglarlo todo de golpe con un activismo salvador, o rendirse y decir que nada importa cayendo en la resignación nihilista. Totalmente. Entonces, ¿cómo no caer en ninguna de las dos trampas? ¿Aislándose en una burbuja de kainos? No, justo lo contrario. Y ahí está el error de esa fantasía inicial. El verdadero drama de la encarnación radica en que el logos no hace eso. Espera, cuando dices el logos, para que nos entendamos todos, y no suene a clase teórica, te refieres a la verdad misma encarnada en Dios, ¿verdad?
Exactamente. La luz de Dios no entra en la historia para instalarse cómodamente en una materia dócil y pura. Entra para trabajar una materia sumamente resistente. Claro. Entonces la pregunta verdaderamente adulta no es ¿por qué el mundo no me acompaña si hago el bien? La pregunta es ¿cómo mantengo esta novedad luminosa dentro de un mundo que sigue operando ferozmente bajo el viejo régimen? O sea, ¿cómo sostengo esto en el grupo de WhatsApp de la familia donde siempre hay reproches? O en la oficina cuando hay zancadillas. Ese es el Palaios puro y duro operando hoy. Tal cual, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en ser laboratorios de transfiguración parcial. Quien se entrega a Dios siente la disonancia con más crudeza. ¿Qué concepto más potente? Y no es porque Dios le abandone frente a los problemas, es que un alma afinada sufre muchísimo más la deformidad del entorno. Me parece fortísimo esto que dices. Porque si el mundo es esa materia resistente, supongo que el primer lugar donde esa resistencia se manifiesta no es en la sociedad, sino dentro de uno mismo. Sí, nosotros somos el primer material resistente. O sea, uno también trae su propia cuota de oscuridad. Pienso en las figuras de los textos que estamos analizando. Tipos que parecen inalcanzables como San Agustín. Uno lee su historia y se da cuenta de que el lobo no estaba solo fuera aullando. San Agustín es el antídoto perfecto contra la fantasía de la pureza. Él no esperó a encontrar una humanidad mejor para descansar, entre otras cosas porque él mismo era parte activa de esa dureza. Ya. Antes de sufrir el mundo lobo exterior, él aportó su propia mezcla de ambición desmedida, orgullo y heridas afectivas profundísimas. Era humano, vamos. Tenía su egoísmo operando a toda máquina. Exacto. Su santidad empieza por consentir que Dios trabaje esa mezcla interior sin mentira. No huye de su propio desorden ni finge ser quien no es. Claro. Pero luego está el otro lado de la moneda. El caso de cuando uno ya tiene una claridad enorme y una misión nítida, y el entorno simplemente le frena en seco. Sí, pasa muchísimo. Destaca muchísimo aquí la figura de San Ignacio. Teniendo una intención clarísima de ayudar, fue sospechado, frenado por las autoridades y dejado completamente solo. Es una lección vital para hoy. En Ignacio vemos que la vocación no viene garantizada por el aplauso del mundo. A menudo esperamos que la gente buena aplauda nuestras buenas intenciones, pero la realidad no es así. No hay un gracias por tu esfuerzo. Ni uno. Ignacio enseña que no se puede basar la paz del alma en la aprobación inmediata. Comprendió que la burocracia o el miedo de las autoridades eran parte del tablero de juego. Pero fíjate que a veces este rechazo no es un recelo épico como enfrentarte a un tribunal. A veces es algo mucho más sutil y desgastante. Y aquí es donde entra Teresa de Ávila, que me ha dejado fascinado. Fundamental, Teresa, en todo esto. Porque uno piensa en ella y se imagina a una mujer en levitación permanente, pero ella no vivía en un desierto heroico. Su lucha fue en los pasillos de los conventos, lidiando con envidias, intrigas y vida religiosa degradada. Es que ella aterriza la mística en la vulgaridad cotidiana. Y ahí profundiza en su famoso castillo interior. Y ojo, que no es una evasión mística. No es un me aíslo y no os escucho. Para nada. Es una arquitectura de supervivencia espiritual. Si el alma no tiene unas moradas interiores profundas donde habitar con Dios, queda completamente expuesta a la intemperie del chisme o la pequeñez del entorno. Es decir, el castillo interior es como un traje de buzo. A ver, No te saca del océano lleno de corrientes, pero evita que la presión del agua te aplaste los pulmones. qué gran analogía, me la quedo. Evita exactamente eso, que el entorno dicte quién eres. Pero claro, el traje de buzo te protege de las murmuraciones anónimas. Sin embargo, hay algo que todavía duele muchísimo más. El golpe de los cercanos. Eso es. ¿Qué ocurre cuando el golpe viene de tu propia comunidad? De los que se supone que están de tu lado. Ese es el dolor más agudo. En los textos vemos a San Benito experimentar esto de una forma desgarradora. Un grupo de monjes le rogó que fuera su guía y cuando intentó introducir orden y luz en sus vidas, ¿sabes qué hicieron? Intentaron envenenarle. Me pareció loquísimo al leerlo. Pues sí, intentaron envenenarlo. La cercanía no garantiza fidelidad. El alma caída quiere un padre, quiere consuelo, pero no quiere obediencia. Idealizar a los nuestros es un error profundo. Y no es un caso aislado. Pienso en San Juan de la Cruz, que termina encarcelado en una celda en Toledo. Y por sus propios hermanos de orden. Los que compartían hábito con él, fíjate. ¿Cómo no se volvió completamente cínico ante una traición así? Y aquí está la genialidad.
Lo fascinante es comprender la noche oscura no como una simple depresión por estar encerrado, sino como un despojo brutal de apoyos falsos. A Juan le quitan la libertad, la reputación y el consuelo de su comunidad. ¿Y cómo sobrevive sin volverse de piedra? Pues no responde al vendaval endureciéndose. Deja que el sufrimiento lo oriente radicalmente a Dios. Descubre que la purificación más profunda es llegar a un punto donde ya no perteneces a aquello que te hiere. Esto es transformador, de verdad, pero quiero bajarlo aún más a tierra. Porque esta intemperie toma 1000 rostros. No hace falta que te metan en una cárcel para vivir esto. Desde luego que no. Pienso en distintas formas de resistir sin quebrarse. Pablo y su fatiga apostólica, o Catalina de Siena, soportando la calumnia por mezclarse en los asuntos del mundo. Y sin perder la contemplación, que es la clave. O Francisco de Sales con su mansedumbre firme en un entorno agresivo. O Isabel de Hungría. Me impactó su incomprensión hacia la caridad. Cómo el mundo sospecha de la gratuidad absoluta, porque rompe la lógica del cálculo. Claro, el viejo régimen siempre va a mirar con sospecha a quien da sin medida, rompe su esquema operativo. Entonces, ¿qué significa esto hoy? Porque la mayoría de quienes escuchan no van a fundar conventos. Esto resuena en el trabajador honesto con un jefe abusivo, en la madre que sostiene la fe en soledad o en quien cuida a un enfermo largo. Exactamente. O en quien intenta hacer las cosas bien en una asociación mediocre. La historia cristiana se teje ahí. ¿Y cómo lo sobrellevan? Pues no con épica, sino con la oración diaria, los sacramentos, el trabajo hecho a conciencia, perdonando sin idealizar ingenuamente a quien ofende. Y poniendo límites sencillos. Eso es fundamental, poniendo límites y no absolutizando el dolor. No esperan que desaparezcan los lobos de su vida, pero no dejan que los lobos definan la forma última de su corazón. Veo un patrón clarísimo aquí. Todas estas vidas no son casos aislados. Apuntan a un patrón original, un descenso directo a la figura de Cristo. Así es, en Jesús se concentra todo: la incomprensión familiar, la sospecha religiosa, el abandono de los más cercanos, la traición íntima y la burla pública. Él es la revelación plena de cómo la luz entra en un mundo que prefiere la tiniebla. Es la suma de todos los lobos, pero el gran triunfo del logos es que Jesús no reacciona volviéndose lobo, ¿verdad? Exacto. No usa la inmensa decepción de la humanidad como licencia para endurecerse. Sufre, por supuesto, pero no permite que el sufrimiento dicte su forma última. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que la verdadera pregunta nunca fue ¿cómo consigo por fin una vida sin lobos? Esa es la fantasía con la que empezamos. La pregunta real es ¿cómo me convierto en alguien que no pierde el alma entre lobos, que no se vuelve lobo por convivir con ellos, y que tampoco se ofrece ingenuamente a ser devorado? Ese es el aterrizaje encarnado de todo esto. Cuando en la vida diaria de quien escucha aparezca la decepción, la soledad por hacer lo correcto, la acusación injusta o la traición de los cercanos, esto no debe leerse enseguida como una prueba de fracaso. No es la señal de que Dios se ha ido. Para nada. Muchas veces es, simple y llanamente, el terreno normal donde la fidelidad tiene que hacerse adulta. Es el clima natural de este mundo. Madre mía, es un cambio de paradigma total. Pasamos de esperar un decorado perfecto a aprender a danzar en el centro de la realidad tal y como es. Con el agua al cuello y los peces a su aire. Totalmente. Y para cerrar este espacio, me gustaría dejar en el aire una inquietud honda, un eco para el silencio posterior de cada uno. ¿Qué esperanza infantil de un mundo ya redimido sigue operando en el interior, causando escándalo y frustración? Qué gran pregunta. ¿Qué apoyo falso le seguimos exigiendo al mundo, a la familia o al trabajo? Y sobre todo, ¿cómo podemos hoy, en medio de nuestra propia intemperie, atravesar la dureza de la historia sin que el alma pierda la dulzura de Dios ni la claridad del logos? Si este camino resuena contigo, puedes escribir a quiero@caminoanimamundi.org.